Si trabajas como guardia de seguridad en una represa hidroeléctrica, hay 9 reglas que debes seguir o algo saldrá de donde no debería estar. Mi nombre es Emilio y alguien acaba de romper la regla más peligrosa. Los susurros del sedimento ya han comenzado a elevarse desde las profundidades y las consecuencias están sucediendo ahora mismo. Si escuchas voces que emergen del lodo cuando el agua baja, si sientes que algo ancestral se mueve en el fondo del embalse, ya es demasiado tarde para ti. Lo que ha estado durmiendo en el sedimento durante décadas está despertando y su hambre es insaciable. Son exactamente 9 reglas las que mantienen contenido algo que jamás debería despertar en las profundidades de una represa. Llevo 7 meses siguiendo estas reglas al pie de la letra y he visto lo que pasa cuando alguien las ignora. El agua que fluye aquí no es solo agua, es una prisión líquida que mantiene algo terrible en las profundidades, algo que se alimenta de la desesperación humana y que ha estado esperando pacientemente el momento perfecto para emerger. Necesitaba este trabajo más que cualquier cosa en el mundo. Después de 15 años sirviendo en fuerzas especiales, regresé de mi última misión con algo roto en mi mente que ningún médico podía reparar. Las voces de mis compañeros muertos me susurraban constantemente, recordándome cada decisión fatal que había tomado, cada vida que no pude salvar. El trastorno de estrés postraumático me había convertido en un fantasma de mí mismo, incapaz de dormir e incapaz de encontrar paz en ningún lugar poblado. Las facturas del tratamiento psiquiátrico se acumulaban como montañas de papel que amenazaban con enterrarme financieramente. Mi esposa Remedios me había dejado después de 2 años de intentar lidiar con mis pesadillas nocturnas y mis episodios de pánico. Mis hijos ya no me visitaban, aterrorizados por el extraño en que me había convertido. No tenía referencias laborales recientes que no estuvieran manchadas por informes médicos sobre mi inestabilidad mental. La represa hidroeléctrica San Cayetano estaba ubicada en una región montañosa, remota, a 3 horas de la ciudad más cercana. Era perfecta para alguien como yo, aislada, silenciosa, lejos de las multitudes que hacían que mi ansiedad se disparara. El trabajo pagaba 4 veces más que cualquier posición de seguridad normal, pero había una razón siniestra que yo desconocía al principio. En los últimos 10 años, 23 guardias de seguridad habían renunciado sin explicación. 8 más habían sido encontrados en estado catatónico, flotando en el embalse con los ojos abiertos pero sin vida, como si algo hubiera absorbido su esencia vital. 5 simplemente habían desaparecido, dejando solo sus uniformes cuidadosamente doblados en la orilla del agua, como si hubieran caminado desnudos hacia las profundidades. Los pueblos cercanos susurraban que la represa estaba maldita, construida sobre un antiguo cementerio indígena donde habían enterrado a los guerreros caídos en una batalla legendaria. Hablaban de luces extrañas que se movían bajo el agua durante las noches sin luna, de sonidos que emergían del embalse cuando el nivel bajaba, y de una presencia antigua que había sido perturbada cuando construyeron la presa en 1952. El viejo Tomás era el ingeniero jefe de la represa, un hombre de 70 años, con una cojera pronunciada y un parche negro sobre el ojo izquierdo. Había trabajado allí desde la construcción original y su piel curtida tenía el aspecto de alguien que había visto demasiadas cosas inexplicables. Hablaba poco, pero cuando lo hacía,
Sus palabras tenían el peso de décadas de experiencia y terror contenido. La represa no solo contiene agua, Emilio, me dijo el primer día, su voz áspera como grava. Contiene cosas que deberían permanecer en el fondo para siempre. Las aguas aquí son más profundas de lo que muestran los mapas, y lo que duerme en el sedimento lleva esperando mucho tiempo que alguien cometa un error. Sus ojos tenían una mirada distante, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Sus manos, marcadas por cicatrices que parecían quemaduras, temblaban ligeramente cuando me entregó el manual de reglas. La semana pasada llegó Daniela, una estudiante de ingeniería hidráulica de 24 años de la Universidad Estatal. Había venido a realizar su tesis sobre sistemas de gestión de sedimentos en represas históricas, y desde el primer momento mostró un desprecio absoluto por lo que ella llamaba supersticiones de viejos. Esto es fascinante desde el punto de vista arqueológico, me dijo, mientras examinaba los planos originales de la represa. Una estructura de esta antigüedad debe tener sedimentos increíblemente ricos en historia. Imagínate lo que podríamos encontrar si realizáramos excavaciones subacuáticas, cuando el nivel del agua baja. Era una mujer brillante, con un doctorado en progreso y una confianza inquebrantable en la ciencia moderna. Creía que todas las anomalías reportadas en la represa tenían explicaciones racionales. Gases del sedimento, efectos acústicos de la estructura, ilusiones ópticas causadas por la refracción del agua. Desde el primer día, Daniela mostró una fascinación peligrosa por los periodos cuando el nivel del agua bajaba, exponiendo áreas del fondo que normalmente permanecían sumergidas. No entendía que esos momentos eran los más peligrosos, cuando la barrera entre lo que dormía abajo y nuestro mundo se volvía más delgada. El viejo Tomás me entregó un manual plastificado que parecía haber sido reescrito múltiples veces. Las páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas en diferentes tintas, advertencias tachadas y nuevas reglas añadidas con letra temblorosa. Algunas secciones estaban manchadas con lo que parecía ser agua del embalse, pero que tenía un color ligeramente verdoso y un olor metálico. Estas reglas fueron escritas con sangre y lágrimas, me dijo, mientras sus dedos trazaban las líneas del texto. Cada una representa a alguien que no la siguió y pagó el precio. Regla 1. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, nunca permanezca solo en la sala de control durante más de 30 minutos consecutivos. Las máquinas registran fluctuaciones que no deberían existir durante estas horas, y la soledad hace que seas más susceptible a los susurros que emergen de los sistemas de drenaje. Si debes quedarte más tiempo, mantén una conversación constante contigo mismo en voz alta para evitar que otras voces llenen el silencio. El primer guardia que trabajó aquí se quedó solo toda la noche, me explicó Tomás, señalando una mancha oscura en la esquina de la página. Lo encontramos al amanecer, hablando con las máquinas como si fueran personas. Nunca volvió a ser el mismo. Regla 2. Si el nivel del agua desciende por debajo de la marca de 847 metros sobre el nivel del mar, nunca te acerques a las áreas de sedimento expuesto. El lodo que queda al descubierto contiene más que solo tierra y detritos. Mantén una distancia mínima de 50 metros de cualquier área fangosa expuesta y si escuchas sonidos emergiendo del sedimento,
Regresa inmediatamente al edificio principal. Regla 3. Los medidores de presión en el túnel de drenaje deben ser revisados cada 2 horas exactas. Si algún medidor muestra lecturas negativas, lo cual es técnicamente imposible, no intentes ajustarlo o repararlo. Sal inmediatamente del túnel. Sella la entrada con las barras de emergencia y espera hasta que las lecturas se normalicen por sí solas. Regla 4. Si escuchas cantos o lamentos que parecen venir del agua, especialmente durante las noches de luna nueva, no intentes localizar su origen. Son ecos de voces que fueron silenciadas hace décadas, y seguir su llamado puede llevarte a caminar hacia el embalse sin darte cuenta. Cubre tus oídos y permanece en el interior hasta que los sonidos cesen. Regla 5. Las cámaras de seguridad subacuáticas deben ser monitoreadas, pero nunca observes las grabaciones por más de 5 minutos continuos. Las imágenes del fondo pueden mostrar movimientos y formas que no deberían existir, y la exposición prolongada puede causar alucinaciones que persisten incluso después de apagar los monitores. Regla 6. Entre las 2 y las 4 de la madrugada es la hora del sedimento activo. Durante este periodo, los sistemas automáticos pueden registrar actividad en el fondo del embalse que no corresponde a ningún fenómeno natural conocido. No investigues estas anomalías personalmente. Registra los datos y reporta cualquier irregularidad al amanecer. Regla 7. Si encuentras objetos personales en la orilla del embalse que no estaban allí antes, especialmente ropa, joyas o fotografías, no los toques ni los muevas. Son señales de que algo está emergiendo del sedimento, intentando atraer a los vivos hacia el agua. Marca la ubicación y mantente alejado hasta que los objetos desaparezcan por sí solos. Regla 8. Los generadores de respaldo deben permanecer encendidos toda la noche, sin excepción. Si la energía falla completamente y la represa queda en oscuridad total, no intentes repararla hasta el amanecer. La oscuridad absoluta permite que lo que duerme en el fondo se acerque más a la superficie, y la falta de luz eléctrica debilita las barreras que lo mantienen contenido. Regla 9. La más peligrosa de todas. Si el nivel del agua baja tanto que puedes ver estructuras o formas en el fondo que no aparecen en ningún plano de construcción, jamás intentes investigarlas o documentarlas. Son restos de lo que existía antes de la represa, y acercarse a ellos puede despertar a los guardianes que fueron enterrados con esas estructuras. Mantente alejado del agua, no tomes fotografías y espera hasta que el nivel suba nuevamente para cubrir lo que nunca debería haber sido expuesto. La primera noche que Daniela trabajó conmigo, deliberadamente ignoró la regla 5. Eran las 11:30 de la noche cuando decidió revisar las grabaciones de las cámaras subacuáticas para su investigación, convencida de que encontraría evidencia de formaciones geológicas interesantes en el fondo del embalse. «Mira, Emilio», me dijo con entusiasmo académico, «estas cámaras han estado grabando durante décadas. Debe haber una cantidad increíble de datos sobre la sedimentación y los cambios en el ecosistema acuático». Se instaló frente a los monitores y comenzó a revisar horas de grabaciones, tomando notas meticulosas y capturando imágenes para su tesis. Intenté advertirle sobre el límite de 5 minutos, pero ella se rió de lo que consideraba una superstición laboral. Después de 20 minutos,
Observando las pantallas, algo cambió en su expresión. Sus ojos se volvieron vidriosos y comenzó a inclinarse más cerca de los monitores, como si algo en las imágenes la estuviera hipnotizando. ¿Ves eso?, me susurró, señalando hacia una de las pantallas. Hay algo moviéndose en el fondo. No es un pez ni detritos. Es más grande. Miré la pantalla por un momento y vi lo que había captado su atención. En las profundidades del embalse había una forma oscura que se movía con un patrón demasiado deliberado para ser natural. No tenía la forma de ningún animal acuático conocido y parecía estar observando directamente a la cámara. Rápidamente apagué los monitores, siguiendo el protocolo de la regla 5, pero el daño ya estaba hecho. Daniela se quedó mirando las pantallas negras con una expresión de fascinación perturbadora. «Tengo que volver a verlo», murmuró. «Necesito documentar esto. Es un descubrimiento científico increíble». Durante el resto de esa noche, la escuché murmurando sobre formas de vida no catalogadas y ecosistemas abisales únicos. Pero había algo más en su voz, una calidad hipnótica que me recordó a los susurros que había estado escuchando en mi mente desde mi regreso del servicio militar. Al amanecer, cuando terminó su turno, Daniela se dirigió directamente hacia la orilla del embalse y se quedó allí durante 1 hora, mirando fijamente hacia el agua como si estuviera esperando que algo emergiera. «Está ahí abajo», me dijo cuando finalmente se alejó, «y creo que sabe que lo estamos observando». Durante las siguientes 4 semanas, Daniela se volvió obsesiva con lo que había visto en las grabaciones. Cada noche rompía deliberadamente más reglas, convencida de que estaba al borde de un descubrimiento científico revolucionario que haría su carrera. La segunda semana violó la regla 2. El nivel del agua había bajado debido a una sequía estacional, exponiendo áreas de sedimento que normalmente permanecían sumergidas. Contra todas mis advertencias, Daniela se acercó a las zonas fangosas con equipo de muestreo, determinada a recolectar especímenes para análisis. «Esto es exactamente lo que necesito para mi tesis», me gritó desde la orilla, mientras se adentraba en el lodo expuesto. Sedimentos de esta antigüedad pueden contener microorganismos únicos, tal vez incluso especies que se creían extintas. El momento en que sus botas tocaron el sedimento expuesto, algo cambió fundamentalmente en el ambiente. La temperatura del aire descendió bruscamente y un olor metálico y pútrido se elevó desde el lodo. Pero lo más perturbador fueron los sonidos que comenzaron a emerger del sedimento. Susurros en un idioma que no reconocí, mezclados con lo que sonaba como lamentos distantes. Daniela se detuvo, con los ojos fijos en el lodo bajo sus pies. «¿Escuchas eso?», me preguntó con voz temblorosa. «Hay algo. Hay voces ahí abajo». Rápidamente seguí el protocolo. Le grité que regresara inmediatamente al edificio principal, pero ella parecía hipnotizada por los sonidos, incapaz de moverse. Tuve que correr hacia ella y literalmente arrastrarla lejos del sedimento. Durante el resto de esa noche, Daniela estuvo inquieta, murmurando fragmentos de lo que había escuchado en el lodo. Describía voces que hablaban de el tiempo de despertar y la sed que nunca termina. La tercera semana, su comportamiento se volvió errático. Comenzó a llegar horas antes de su turno y se quedaba después del amanecer, obsesionada
con monitorear los niveles del agua. Una noche la encontré en el túnel de drenaje, intentando ajustar manualmente los medidores de presión que mostraban lecturas imposibles. Los números no mienten, Emilio, me dijo con ojos vidriosos. Hay una presión negativa ahí abajo. Algo está succionando, creando un vacío. Es como si algo enorme estuviera respirando en el fondo del embalse. Intenté detenerla, pero era más fuerte de lo que parecía. Cuando tocó el medidor defectuoso, todas las luces del túnel se apagaron simultáneamente. En la oscuridad absoluta, pude escuchar claramente el sonido de algo masivo moviéndose en el agua, como si una criatura del tamaño de un edificio estuviera desplazándose lentamente en las profundidades. Seguí el protocolo de la regla 3. Sellé la entrada del túnel y esperé hasta que las lecturas se normalizaran. Pero Daniela había escuchado lo mismo que yo, y ahora tenía una expresión de comprensión terrible en su rostro. No es solo una criatura, me susurró. Es algo mucho más grande. Algo que ha estado durmiendo ahí abajo desde antes de que construyeran la represa. La cuarta semana, su obsesión alcanzó un punto crítico. Había comenzado a investigar la historia de la región, descubriendo registros de la construcción original que habían sido clasificados durante décadas. Una noche me mostró documentos que había obtenido de fuentes no oficiales. «Mira esto, Emilio», me dijo, extendiendo fotografías en blanco y negro de la construcción de la represa. Cuando estaban excavando para los cimientos, encontraron algo, estructuras que no deberían haber estado allí, artefactos que no coincidían con ninguna cultura conocida de la región. En las fotografías podía ver a trabajadores de la construcción de pie, junto a lo que parecían ser ruinas de piedra cubiertas de símbolos extraños. Pero lo más perturbador era la expresión en los rostros de los trabajadores. Terror puro, como si hubieran visto algo que desafiaba toda comprensión. Los registros oficiales dicen que simplemente cubrieron las ruinas con concreto y continuaron la construcción, continuó Daniela. Pero hay informes no oficiales de trabajadores que desaparecieron, de sonidos extraños que emergían de las excavaciones, de cosas que se movían en la oscuridad. Esa noche, mientras realizaba mi ronda de las 2 de la madrugada durante la hora del sedimento activo, los sistemas automáticos registraron la actividad más intensa que había visto jamás. Las lecturas mostraban movimientos masivos en el fondo del embalse, como si algo del tamaño de una ballena estuviera desplazándose por las profundidades. Pero cuando revisé las cámaras subacuáticas, no vi ninguna criatura. En su lugar, vi algo mucho más aterrador. Las estructuras que aparecían en las fotografías de Daniela estaban ahora visibles en el fondo, como si el sedimento que las había cubierto durante décadas estuviera siendo removido desde adentro. La crisis final llegó en mi 8ª semana de trabajo. Una sequía severa había reducido el nivel del embalse al punto más bajo en la historia de la represa. Por primera vez en décadas, las estructuras antiguas en el fondo estaban completamente expuestas, emergiendo del agua como los huesos de un gigante prehistórico. Daniela había estado esperando este momento. A pesar de todas mis advertencias, había traído equipo de buceo profesional y estaba determinada a explorar las ruinas expuestas. «Esta es la oportunidad de mi vida, Emilio», me dijo mientras se ponía el traje de neopreno. «Estas estructuras podrían reescribir la historia de la región,
No puedo dejar pasar esta oportunidad. Eran las 3 de la madrugada, el corazón de la hora del sedimento activo, cuando Daniela cometió el error más catastrófico posible. Rompió la regla 9. Se sumergió en las aguas poco profundas y comenzó a nadar hacia las estructuras expuestas, llevando cámaras subacuáticas y equipo de muestreo. Intenté detenerla gritando desde la orilla, pero ella ya estaba demasiado lejos para escucharme. El momento en que tocó la primera estructura de piedra, todo cambió. El agua del embalse comenzó a brillar con una luz verdosa que parecía emanar desde las profundidades. Las estructuras expuestas no eran ruinas ordinarias, eran algún tipo de sello o prisión, y el contacto de Daniela había roto barreras que habían estado intactas durante siglos. Desde las profundidades del embalse emergió un sonido que no era de este mundo, un rugido que parecía venir de algo tan masivo que hacía temblar la tierra. Pero no era solo un sonido, era una voz, hablando en un idioma que mi mente no podía procesar, pero que mi alma entendía perfectamente. Daniela comenzó a gritar, pero no de terror. Era un grito de éxtasis, como si algo hubiera entrado en su mente y le hubiera mostrado verdades que ningún humano debería conocer. ¡Puedo verlo todo!, gritó desde el agua. La historia real, lo que realmente pasó aquí, no son ruinas, son una prisión, y lo que estaba encerrado está despertando. El agua alrededor de ella comenzó a burbujear violentamente y pude ver formas masivas moviéndose en las profundidades. No eran criaturas en el sentido tradicional. Eran manifestaciones de algo mucho más antiguo y terrible. Entidades que habían existido antes de que los humanos caminaran por la tierra. Las luces de la represa comenzaron a fallar una por una, y los generadores de respaldo se apagaron a pesar de estar en perfecto estado de funcionamiento. La oscuridad que se extendió no era natural. Era una oscuridad que tenía peso y presencia, como si fuera una entidad viviente. En esa oscuridad absoluta, pude escuchar claramente las voces que habían estado susurrando en mi mente desde mi regreso del servicio militar. Pero ahora entendí que no eran las voces de mis compañeros muertos. Eran las voces de esta cosa antigua que había estado llamándome desde el momento en que llegué a la represa. Daniela dejó de gritar. En el silencio que siguió, pude escuchar el sonido de algo masivo emergiendo del agua. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, vi una forma que desafiaba toda descripción. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma física, una entidad que existía en múltiples dimensiones al mismo tiempo. «Emilio», me llamó Daniela, pero su voz había cambiado completamente. Era más profunda, más resonante, como si múltiples voces hablaran al unísono. «Ven al agua. Es hora de que entiendas por qué realmente estás aquí». Intenté aplicar todos los protocolos que conocía, pero las reglas habían sido diseñadas para prevenir esto, no para detenerlo una vez que había comenzado. La entidad que había estado durmiendo en el sedimento durante décadas estaba completamente despierta, y su influencia se extendía mucho más allá del embalse. Pude sentir cómo mi mente comenzaba a fragmentarse, como si algo estuviera rebuscando en mis recuerdos, extrayendo cada momento de dolor y desesperación que había experimentado. Las voces de mis compañeros muertos se volvieron más claras, pero ahora entendí que esta entidad había estado alimentándose de mi trauma, creciendo más fuerte con cada pesadilla.
Fue entonces cuando apareció el viejo Tomás, emergiendo de la oscuridad con una linterna que emitía una luz extrañamente estable. Pero había algo diferente en él. Su cojera había desaparecido y el parche sobre su ojo se había caído, revelando no una cuenca vacía, sino un ojo que brillaba con la misma luz verdosa que emanaba del agua. «Ahora debes saber la verdad completa, Emilio», me dijo, con una voz que tenía ecos de décadas. Esta represa nunca fue construida para generar electricidad. Fue construida para mantener algo contenido, algo que había estado durmiendo en las profundidades de este valle durante milenios. Me llevó hacia el edificio principal, donde las paredes estaban cubiertas de documentos y fotografías que nunca había visto antes. En la luz verdosa que ahora iluminaba todo, pude ver la historia real de este lugar. En 1952, cuando comenzaron la construcción, no estaban excavando para una represa, me explicó mientras señalaba fotografías de la excavación original. Estaban siguiendo órdenes militares clasificadas, investigando anomalías sísmicas que habían sido detectadas en esta región durante décadas. Me mostró documentos militares que detallaban la verdadera naturaleza del proyecto. Los ingenieros habían descubierto una caverna subterránea masiva que se extendía por kilómetros bajo la montaña, llena de estructuras que no habían sido construidas por ninguna civilización humana conocida. Lo que encontraron ahí abajo era una prisión, continuó Tomás. Una prisión construida por una civilización que existió mucho antes de que los humanos desarrollaran la escritura. Habían encerrado algo allí, algo que se alimentaba del sufrimiento humano y que había crecido demasiado poderoso para ser destruido. Señaló hacia fotografías que mostraban las estructuras en su estado original, antes de que fueran inundadas. Eran complejas formaciones de piedra, cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando los mirabas directamente. Los militares decidieron que la única manera de mantener la prisión sellada era inundarla permanentemente. Construyeron la represa no para generar energía, sino para crear una barrera de agua que mantuviera a la entidad dormida. Entonces, comprendí la horrible verdad sobre mi propia presencia allí. Tu trauma, tu dolor, las voces que escuchas, me dijo Tomás con tristeza, todo eso te convirtió en el candidato perfecto para este trabajo. La entidad se alimenta del sufrimiento y los veteranos con trastorno de estrés postraumático son particularmente susceptibles a su influencia. Me mostró un expediente con mi nombre que contenía información que yo nunca había compartido con nadie. Detalles sobre mis misiones militares, sobre los compañeros que había perdido, sobre las decisiones que me habían destrozado psicológicamente. Los guardias anteriores no renunciaron o desaparecieron, susurró. Se convirtieron en parte de la entidad, absorbidos por su conciencia colectiva. Cada persona que trabaja aquí eventualmente sucumbe a su influencia, pero algunos, como tú, pueden resistir durante más tiempo. El viejo Tomás me llevó hacia una ventana que daba al embalse, donde podía ver a Daniela flotando en el agua, pero ya no era completamente humana. Su forma se había vuelto translúcida y podía ver a través de ella hacia las profundidades donde la entidad se movía como una sombra viviente. Yo he estado aquí desde la construcción original, me confesó. Fui uno de los primeros guardias
y he estado luchando contra la influencia de la entidad durante 70 años. Pero cada año se vuelve más fuerte y cada año es más difícil resistir su llamado. Me mostró fotografías de sí mismo a lo largo de las décadas y pude ver cómo había ido cambiando gradualmente. Su ojo perdido no había sido un accidente. Había sido el precio de resistir la influencia de la entidad durante tanto tiempo. Las reglas que te enseñé no fueron diseñadas para proteger la represa, me dijo con una sonrisa triste. Fueron diseñadas para protegerte a ti, para mantenerte cuerdo el tiempo suficiente para que pudieras tomar mi lugar cuando llegara este momento. ¿Mi lugar? Alguien debe mantener la vigilancia cuando esto termine. Alguien que entienda el peso del trauma, que tenga la fuerza mental para resistir la tentación de unirse a la entidad. Yo he estado haciendo esto durante 70 años, pero mi tiempo está llegando a su fin. La batalla para volver a sellar la entidad duró hasta el amanecer. El viejo Tomás me enseñó rituales que habían sido desarrollados durante décadas de experiencia, métodos para canalizar el trauma personal en una fuerza que podía resistir la influencia de la entidad. Tu dolor es tu fortaleza, me explicó mientras trabajábamos para reactivar los sistemas de contención. La entidad se alimenta del sufrimiento, pero también puede ser repelida por aquellos que han aprendido a transformar su trauma en resistencia. Daniela, ahora completamente poseída por la conciencia de la entidad, luchó contra nosotros con poderes que desafiaban las leyes de la física. Podía manipular el agua del embalse, hacer que las estructuras de la represa temblaran y proyectar visiones de nuestros peores recuerdos directamente en nuestras mentes. Pero finalmente, cuando logré canalizar todo mi dolor por mis compañeros perdidos en una barrera mental, las aguas comenzaron a subir nuevamente. Una por una, las estructuras antiguas fueron cubiertas y la entidad fue forzada de vuelta a las profundidades. Lo último que vi de Daniela fue su rostro hundiéndose bajo la superficie, con una expresión de paz terrible, como si finalmente hubiera encontrado el conocimiento que había estado buscando. Han pasado 9 meses desde esa noche. Ahora soy el nuevo guardián de la represa San Cayetano. El viejo Tomás desapareció al amanecer, finalmente libre después de 70 años de vigilancia constante. Los sistemas de la represa funcionan normalmente durante el día, generando electricidad para las ciudades cercanas. Pero por las noches, cuando las barreras entre dimensiones se vuelven más delgadas, puedo sentir la presencia de la entidad moviéndose en las profundidades. He aprendido a comunicarme con ella a través de mis propios traumas, a usar mi dolor como una forma de negociación. Durante las noches más difíciles, cuando mi trastorno de estrés postraumático se intensifica, puedo escuchar las voces de mis compañeros muertos mezclándose con los susurros de la entidad. Emilio, me susurró anoche la voz que una vez fue Daniela. Hay otros lugares como este, otras prisiones que están fallando. La entidad que mantienes aquí es solo una de muchas, y todas están despertando. He comenzado a recibir llamadas de otras instalaciones hidroeléctricas, otros lugares donde reportan anomalías en sus sistemas, describen síntomas familiares, lecturas imposibles en los medidores, sonidos extraños emergiendo del agua, personal que desaparece sin explicación. La semana pasada, un hombre llamado Cayetano me contactó desde una represa en otra región montañosa. Su voz sonaba exactamente como la mía hace 9 meses.
desesperada, traumatizada, buscando un lugar donde escapar de sus propios demonios. He estado escuchando cosas extrañas, me dijo. Voces que vienen del agua, especialmente durante las noches cuando el nivel baja. Los otros trabajadores dicen que son solo ecos, pero yo sé que hay algo más. Le dije que viniera a visitarme, que había cosas que necesitaba entender antes de que fuera demasiado tarde, porque reconocí en su voz el mismo llamado que me había traído aquí a mí. Pero lo que más me aterroriza es lo que descubrí la semana pasada mientras revisaba los archivos personales del viejo Tomás. Encontré un documento fechado hace exactamente un año, antes de que yo siquiera supiera que este lugar existía. Era una evaluación psicológica completa de mi estado mental, firmada por doctores que nunca había conocido. No recuerdo haberme sometido jamás a esa evaluación. En la parte inferior del documento había una nota escrita en la caligrafía del viejo Tomás. El guardián llegará cuando su trauma sea insoportable. Traerá consigo la fuerza necesaria para resistir y permanecerá como protector eterno de las profundidades. Anoche, mientras seguía las reglas durante la hora del sedimento activo, escuché algo que me destrozó el alma. No eran las voces de mis compañeros muertos, sino la voz del viejo Tomás, susurrándome desde alguna dimensión donde los guardianes van cuando su vigilancia termina. Emilio, las prisiones se están debilitando. Lo que Daniela despertó ha creado grietas en otras contenciones. Pronto necesitarás ayuda para mantener todas las entidades dormidas. Cayetano está siendo llamado, pero él no será suficiente. La red de prisiones se está extendiendo y todas están conectadas. ¿Qué debo hacer? Prepara a los nuevos guardianes. Enseña las reglas a quienes puedan resistir. Porque lo que mantuvimos contenido durante décadas está despertando en múltiples lugares. Y esta vez no será solo una represa. Será una red de instalaciones conectadas, todas liberando entidades al mismo tiempo. Mientras escribo esto, son las 3:47 de la madrugada. En el corazón de la hora del sedimento activo, puedo escuchar a la entidad moviéndose en las profundidades, susurrando en idiomas que existían antes de que la humanidad desarrollara el lenguaje. En las pantallas de monitoreo puedo ver las estructuras en el fondo del embalse brillando débilmente, como si estuvieran cargándose con algún tipo de energía. Y sé que eventualmente, a pesar de todas las reglas, a pesar de todos los sacrificios, las prisiones fallarán. Cuando eso suceda, no será solo una entidad lo que emerja de las profundidades. Será una red completa de entidades ancianas, todas despertando simultáneamente, todas hambrientas después de siglos de sueño forzado. Y yo seré el único que quede para intentar mantener las barreras intactas, sabiendo que cada noche me acerco más al momento en que mi propia resistencia se desmorone y me una a la conciencia colectiva de los guardianes que vinieron antes que yo. El nivel del agua está bajando nuevamente. En 2 semanas, las estructuras estarán expuestas otra vez. Cayetano llegará mañana para su entrenamiento. Le enseñaré las reglas, como el viejo Tomás me las enseñó a mí. Y cuando llegue el momento, cuando las prisiones se abran nuevamente, estaremos listos, porque alguien debe mantener la vigilancia. Alguien debe proteger al mundo de lo que duerme en las profundidades. Y aunque el precio sea nuestra propia cordura, nuestra propia humanidad,
seguiremos siendo los guardianes de las prisiones líquidas, hasta que ya no podamos más. Si trabajas en una represa hidroeléctrica o en cualquier instalación que controla grandes cuerpos de agua, revisa cuidadosamente los manuales no oficiales de tu lugar de trabajo, porque las reglas más importantes nunca están escritas en los documentos oficiales. Pero las represas no son los únicos lugares con reglas extrañas que mantienen algo terrible a raya. Si el ascensor marca piso 0, no entres. Te llevará al lugar donde tu vida se detuvo. En el ascensor a ninguna parte, donde los pisos fantasma existen entre la realidad y los recuerdos, existen reglas que pocos conocen y que mantienen contenidas las versiones de nosotros mismos, que nunca superaron nuestros fracasos más profundos. Cuando un programador rompe estas reglas, descubre que algunos ascensores no van hacia arriba o hacia abajo, sino hacia los momentos de nuestras vidas que preferíamos olvidar. Suscríbete al canal y síguenos para más historias aterradoras sobre reglas extrañas que pueden salvarte la vida o costarte todo lo que amas.